buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy, 7 de noviembre de 2017 en el DAX. Y bueno, comenzar diciendo que hemos tenido una apertura alcista, una apertura con gap por encima de los máximos que teníamos históricos ya de la semana pasada, el jueves. Hemos hecho un nuevo máximo en el futuro, que es los 13.533. Y bueno, desde aquí el precio ha hecho un pequeño retroceso, caída, cubrir el gap que tenía abierto de esta mañana. Ha sido una sesión bastante interesante porque al principio ya se ha visto un poquito que podíamos ir a buscar este cierre de gap por la fuerza que llevaba el precio, pero ha costado bastante y ha habido un par de momentos un poco complejos. Pero bueno, vamos a comentar primero. En primer lugar, comentar que teníamos aquí la parte en 13.460, que es donde había un final de extensión, que ahora lo veremos. Teníamos la zona con máxima negociación del día de ayer. Teníamos también muy cerca, en los 13.433, la zona de máxima negociación del jueves de la semana pasada. Esta era, del viernes de la semana pasada. Este es el día de ayer, este es el día de hoy. Esto por un lado. Por otro lado, teníamos el gráfico en 60 minutos, también bastante interesante el inicio de sesión, porque fijaros que ha sido la apertura, como comentaba antes, con un gap al alza, 13.507, contra el cierre de ayer, 13.468, pues casi unos 40 puntos de gap. Pero es que además el precio se ha ido hacia arriba del 7 hasta el 33 o el 32,5 en la apertura del futuro. Entonces ha ido ahí una limpieza seguramente de stops, como lo que haya, y a partir de aquí el precio poco a poco ha ido perdiendo un poco de fuelle ya desde el inicio de sesión. Lo interesante ha sido que el primer toque que ha hecho el precio, fijaros, 13.490, ha sido o ha coincidido con la zona que teníamos de ayer, los 13.400, del jueves, 13.490, que además era donde salió máximo volumen durante la sesión. Estoy diciendo jueves, es viernes. Durante la sesión del viernes, ¿de acuerdo? Ayer tuvimos una sesión bastante planita. Y fijaros cómo hoy pues el precio ha parado en esta zona, ha ido otra vez hacia la apertura y desde aquí ya ha empezado el inicio, digamos, la caída o el retroceso ya con más fuerza. Visto en 15 minutos cómo lo tenemos, pues fijaros hoy lo que os comentaba, haciendo un poco la escalerita que comentamos a veces, la importancia de las zonas, la importancia de los puntos de parada. Y a mí me da muy bien verlo, sobre todo en 15 minutos, porque fijaros, primer punto de parada ha sido 13.493, que ha sido ya desde el inicio de sesión, desde que ha abierto el precio a las 9 de la mañana. Hemos tenido ya una caída desde estos máximos de aquí arriba, ahora lo veremos, poco a poco, pero se ha parado aquí durante mucho rato en el 492 y luego el precio ha estado parado en el 511. Luego, cuando el precio ha terminado de rebotar en esta zona, han subido de nuevo a los 506 y han roto esta zona de aquí, con lo cual el precio se ha ido hasta esta otra zona de aquí, dejándose por mitad del camino esta zona de 483. Luego fijaros como desde esta zona el precio sube, el precio está aquí hasta 3 veces, que ha sido una de las entradas que a mí me ha costado un pequeño stop, y luego ya la última vez, dejando aquí claro que el precio no podía pasar, dejando toque esta zona y dejando toque a toda esta zona que he dejado aquí en 15 minutos, todas estas velas de aquí en 15 minutos, el precio se ha ido ya definitivamente hacia abajo, haciendo ya pues el final de extensión que vamos a ver claramente en 30 segundos. Vamos a poner ya los gráficos en su lugar. Bien. Este es el gráfico en 30 segundos. Tenéis la apertura en el futuro, tenemos la apertura también en el contado, ha sido desde aquí arriba. Han dejado el primer clúster de volumen, después nos dejan el segundo clúster de volumen, era la zona del 402 que comentaba anteriormente, del precio. 502 es toda esta zona de aquí. Ahora lo enseño en 15 minutos. El precio, yo he estado esperando a que se rompiera también esta zona de aquí, o se rompiera esta zona de aquí de forma clara. Cuando he visto que el precio rompía hacia abajo pero no salía mucho volumen esperado, fijaros cómo recuperan el precio, testean, con lo cual no me da una entrada de largos, pero casi, y espero a ver qué hace el precio hasta la llegada de los 512. ¿De acuerdo? 512 corresponde a toda esta zona de máximos desde donde el precio antes ha estado testeando y no han podido. Una vez visto que el precio rompe, tenemos caída y sale una nueva zona de volumen en los mínimos de nuevo, dejando una ineficiencia aquí arriba. Bueno, me espero a B y un C que tenía que acabar o terminar en el 506. Espero este C con ganas porque pienso que puedo darle una entradita aquí, y además esta zona de aquí
tiene lo que es el VWAP, tienen esta ineficiencia, etcétera, etcétera. No llegan a hacer el C, el precio se queda aquí en esta zona. Fijaros cómo no consiguen pasar, y esto visto en un minuto, la vela de un minuto es la vela al final que nos ha dado máximo volumen. Fijaros cómo no pueden pasar de esta zona, y el precio que hace pues termina cayendo con un poco de ganas, y termina acercándose bastante a lo que es la zona del cierre de gap. Como ya os digo muchas veces, el cierre no se ha realizado, y fijaros como al final hemos tenido una nueva caída y una ineficiencia. Además, esta zona de aquí abajo ha parado en la zona de volumen. No han cerrado el gap, se han quedado unos puntos. Me da a sospechar de que el precio volverá a atacar la zona. Y fijaros como el precio vuelve a testear toda esta zona. Yo entro corto aquí, viendo cómo se había cerrado ya la ineficiencia. Dejo puesto el stop en los 497, esta zona de aquí, le doy 10 puntos. Me acuerdo, el stop estaba exactamente aquí, que era un poco la zona pues que teníamos por encima de la zona de 15 minutos. Esta zona de aquí, ¿de acuerdo? 95, 94 y medio, 94, 3 puntitos por encima. Si quieren tocarlo o no quieren tocarlo. Y fijaros cómo el precio pues desde aquí ha reaccionado, cayendo desde el 94 hasta el 81. Me ha llegado a 6 puntitos y medio, pero fijaros que recuperan muy rápido, con lo cual ya me ha hecho pensar que el precio quizá no bajaban a cerrar tan rápido el gap. Así que bueno, he decidido ajustar el stop a 4 puntos y medio y esperar a ver qué pasaba. Fijaros cómo lo saltan aquí en esta zona, el precio vuelve a subir y mirar qué poco volumen aparece, con lo cual aquí ya me decía que no había mucha demanda, mucha historia, así que decido, cuando el precio vuelve a recuperar toda esta zona, decido entrar corto. ¿Corto hasta dónde? Bueno, pues inicialmente hasta el 13.467, aunque, como os decía, la zona que teníamos por final de extensión y por profile, podíamos ir tranquilamente hasta los 460, ¿de acuerdo? Que era toda esta zona de aquí abajo. Me he ido 6 puntos y medio antes, eran los 30 puntitos más o menos que podíamos haber sumado, pero nada, he esperado, he sido paciente. Aquí he visto que el precio podía volver a recuperar. Aquí yo ya tenía puesto el even, el stop a unos 2 puntitos de pérdida más o menos, por si saltaba otra vez, pero ya he visto que después de tocar toda esta zona de nuevo en los 15 minutos, aquí, de dejarnos todo esto de aquí, 494, 94 y medio, pues el precio se ha ido hacia abajo. Y cuando ha empezado a caer ya he tenido claro que se había testeado por tercera vez esta zona en 15 minutos, así que íbamos a darle caña. Y bueno, pues el precio ha caído, como podéis ver, ha hecho un B, y el final de extensión lo teníamos aquí en el C. He hecho también un poquito así para no aburrir, ¿de acuerdo? Por eso también he acabado poniendo el stop, bueno, profit, perdón, en 66 y media, que hubiera sido realmente a 68 o así. Creo que incluso ha saltado por debajo con el tirón de la vela. Aparece, fijaros, el clúster de volumen aquí, con lo cual cuidado en volver a tomar un corto en esta zona. Esto lo que nos está indicando es que han parado el precio en una zona que tenían que pararla. Así que bueno, poca cosa más. Nos vamos con unos puntitos, una operación que ha tardado en desarrollar. Seguramente si hubiéramos trabajado en un minuto podríamos haber tomado estas dos operaciones, alguna de estas dos operaciones, e irnos hasta, bueno, pues esta zona de aquí. Seguramente si trazamos también este FIBO, no lo he hecho, pero fijaros, teníamos aquí el final de extensión, no estaba mal probado, tendríamos también aquí unos 30 puntitos aproximadamente de posibilidad de caída, y no estaba mal probado, porque al final aquí además nos da salida por volumen, nos da salida por final de extensión, nos da salida en el toque de la zona de volumen de un minuto, con lo cual pues esta operación también hubiera podido estar bien, pero ya os digo que el clúster a mí ha estado ahí, que si pasamos no pasamos, y bueno, pues quizá aquí no he estado del todo atento esperando a ver qué pasaba. Era también final de jornada, ya sabéis que a mí a las 10:30 me gusta cerrar la sesión, porque cuando opero a partir de estas horas suelen ser negativos. De hecho, fijaros el primer stop que ha saltado por un tema que he movido el stop donde no tocaba, pero bueno, en cualquier caso estábamos allí esperando a ver qué pasaba, y se ha actuado como se ha actuado.
Así que nada, vamos a cerrar ya la sesión. Es tarde, son las 12. Vamos a prepararnos ya para la sesión americana. Así que un saludo y que tengáis una buena sesión. Nos vemos por la tarde.